ministro de Defensa, a quien le damos los buenos días y la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Ha escuchado al ministro Julio Díaz, a quien pocas veces se le escucha. Hoy ha llegado a Trujillo, ha dicho vamos a movilizar a nuestros cuerpos de élite para solucionar esta situación. ¿Solucionar qué? Cuando ya la situación se ha dado, decía, y hay un final trágico en este sentido. Tenemos más de un año, ya no sé cuánto tiempo, de estado de emergencia vigente en Patás, con presencia de militares en la zona, y sin embargo los mineros ilegales sí tienen tomada la zona y llegan a ejecutar hechos de sangre y de violencia tan brutales como este último. Buenos días. Buenos días, Melissa. ¿Cómo analiza usted la situación? Desde el 13 de febrero del 2024, hace más de un año, Patás está en estado de emergencia. Hace más de un año. Recién se están tomando las disposiciones para enfrentar la situación. Hace más de un año que está en estado de emergencia, a cargo de la Policía Nacional y con el apoyo de las Fuerzas Armadas del Perú. ¿Por qué recién están tomando medidas? ¿Por qué recién están comprando? ¿Por qué recién están enviando cuerpos especiales? Si es que están en estado de emergencia hace más de un año. Se entiende entonces, Melissa, la enorme indignación al borde de las lágrimas del alcalde Aldo Carlos Mariño de Patás, en donde denuncia que a pesar de que señalan, piden a la policía intervención en la zona, no se les hace caso. De modo que no hay excusa alguna. Lo que vemos aquí es el fracaso de una política que cree que declarando el estado de emergencia y sin hacer nada más, solamente desplegando a las fuerzas por las calles, se va a enfrentar la situación de criminalidad en el país. Eso mismo que hoy día pasa en Patás, ha pasado en Trujillo. Estuvo 8 veces en estado de emergencia. ¿Se resolvió algo? Absolutamente nada. Hoy día en las calles de Lima estamos en estado de emergencia en varios de los distritos de la capital. Y los asesinatos siguen ocurriendo. ¿Qué más tiene que pasar para que el gobierno y el Congreso entiendan que esas políticas son políticas fracasadas, que no es así como tienen que enfrentar la situación? El ministro acaba de decir que todo el mundo le reclama inteligencia operativa, investigación. La Policía Nacional del Perú en muchas zonas sabe muchas veces, la gente lo sabe, dónde están los criminales, dónde está el delito. Aquí hay un tema adicional, Melissa. Aquí hay corrupción. Aquí hay complicidad. No es posible que estas cosas ocurran sin indolencia, sin complicidad y sin corrupción. Y lo vemos todos los días, porque todos los días aparecen noticias en donde policías nuestros están incriminados en actos delictivos. Correcto. Ya no solamente de corrupción, sino delictivos. El Gobierno Regional de la Libertad ha solicitado estado de sitio en Patás. ¿Cuál es la diferencia en todo caso con el estado de emergencia? Y si cree usted que esto podría generar algún cambio y resultados en esta lucha contra la criminalidad. Es como la discusión sobre calificar a los delitos del sicariato y otros en las ciudades del país de terrorismo urbano. ¿Usted cree que cambiándole el nombre vamos a enfrentar de mejor manera con la misma política lo que está ocurriendo? Venimos haciendo lo mismo hace más o menos 3 años, lo mismo. Ocurren hechos de sangre, el país se horroriza, el gobierno dice estado de emergencia, Policía Nacional encárguese, Fuerza Armada apoye, y sin embargo no pasa nada. No es la manera de enfrentar las cosas exacerbando o colocándose más radical en medidas punitivas que al final no terminan teniendo ningún efecto. El gobernador de la Libertad haría bien en tomar menos vacaciones, irse de paseo por el mundo cuando su población está sufriendo los embates de la delincuencia. Y haría bien en tomar liderazgo, porque es en su región donde están ocurriendo estas cosas. Y no es excusa decir, no es mi responsabilidad, es un asunto del Ministerio del Interior. ¿Y para qué lo eligieron a usted jefe y gobernador de su región?
Correcto. Y ahora hemos visto al ministro del Interior señalar que han enviado a sus equipos de élite a Patás y que van a dar con los responsables de esta tragedia. Sin embargo, el 30 de abril, cuando el presidente del Consejo de Ministros es consultado sobre la situación de este secuestro inicialmente, minimiza la situación e incluso llega a decir que no hay tal, que por lo menos ellos ni siquiera tienen la confirmación de este secuestro, pese a que los familiares ya habían puesto una denuncia por desaparición de estos 13 trabajadores. Hoy circula una moción de censura en el Congreso que, según Roberto Sánchez, ya tiene 20 firmas. Se van en búsqueda de las 33. ¿Cree que conseguirá el apoyo en el Congreso de la República? El primer ministro dijo algo más grave en su intervención, en la que usted cita ahora, Melissa. Dijo que sus organismos de información le habían dicho que no había confirmación de tal secuestro. Exacto. ¿Qué le informan al primer ministro? ¿Quién le informa? Que informe quién le informa, porque le están mintiendo. Y parece una autoridad que está en cualquier cosa menos en los problemas que afectan hoy día al país. La intervención del primer ministro nos muestra la desafortunada situación de un gobierno que no tiene empatía con lo que pasa con la población, que prefiere negar los hechos a hacerse cargo de los mismos. No es la primera vez que viene ocurriendo. Ha sido dramático para las familias escuchar a su primer ministro decir no hay secuestrados cuando la familia lleva más de 7 días con sus familiares desaparecidos. De modo que el comportamiento del primer ministro ha sido absolutamente equivocado, erróneo, errático y sin ningún tipo de empatía con su población. Para usted, ¿quién es el responsable político? Es el presidente del Consejo de Ministros quien debería, digamos, responder por esta tragedia de los 13 mineros muertos, secuestrados, que fueron advertidos por los familiares en su momento. Es el ministro de Defensa, es el ministro del Interior. ¿Quién debería ser el responsable político en este caso y si debería generarse la salida a través de una censura? La responsable política de todo esto es la presidenta de la República. No está teniendo el liderazgo necesario para enfrentar la situación. Lo vemos claramente todos los días. Sus preocupaciones son otras. Y parece pensar que si declara estado de emergencia y le entrega el asunto a la policía y a las Fuerzas Armadas, ya se resolvió su tarea como conductora de la lucha contra el crimen y la delincuencia. La responsable política es ella, pero en nuestro diseño constitucional no podemos censurar a la presidenta, que es lo que debería hacerse. No podemos. Entonces, quien tiene que ser convocado al Congreso y censurado es el primer ministro y con él todo el gabinete. Que alguna vez el Congreso haga su tarea de control político, alguna vez. Hay 13 muertos, 13 familias y un país que les están reclamando orden, seguridad. Cumplan con su trabajo para el cual estamos pagando todos los días, todos los meses. Hagan lo que tienen que hacer. He visto algunos grupos citar al ministro del Interior, otros grupos citar al ministro de Defensa. No, es el primer ministro el que tiene que ser censurado y caer con él todo el gabinete. Es la máxima acción política que nos permite nuestro diseño constitucional. Pero alguna señal tenemos que darle al gobierno de que las cosas están haciéndose muy mal y que tiene que cambiar radicalmente de política y nombrar ministros con capacidades y competencias para poder enfrentar la situación. Esos ministros deberían incluso recibir la aquiescencia, la aprobación de otros grupos políticos, no solamente de la coalición por la impunidad que es la que hoy día gobierna el país, el gobierno y el Congreso, que juegan en pared en este asunto, cubriéndose mutuamente sus impotencias y sus incapacidades. Es el primer ministro el que tiene que ser puesto en la posibilidad de la censura y en la censura por parte del Congreso de la República. Y aquellos que se mantengan, si no críticos, en silencio desde el Congreso de la República, ¿cómo lo ve usted? Es esta lógica de complicidad en la que estamos ya hace un buen tiempo. Tienen un objetivo común, tienen dos objetivos comunes. Uno, durar hasta el fin del 2026. Y en eso están tanto el gobierno y la presidenta como el Congreso. Y el segundo objetivo que tienen es cubrir los posibles delitos que tienen líderes de los partidos del Congreso, congresistas y presidenta de la República. Les preocupa más que no los investiguen que investigar al crimen y a la delincuencia. Melissa,
¿Cómo es posible que en el anterior Ministerio del Interior, el anterior que fue censurado, se mandaran al retiro a 60 especialistas, oficiales de la Policía Nacional, especialistas en investigación criminal, en un momento en el cual sufrimos el abate de la delincuencia? Un ex ministro del Interior ha dicho ayer, han mandado a Chile a un general especializado en este tipo de problemas y lo han mandado a una tarea diplomática. ¿Les interesa de verdad combatir la criminalidad? ¿Ese es su propósito principal? ¿O tienen otras tareas? Cubrir lo que tengan que cubrir, dejar escapar a quienes tienen que dejar de escapar y no hacer las investigaciones que son las que está demandando el país. Correcto. Muy bien. Hay un tema aparte que me gustaría conversar o comentar con usted y tiene que ver con la presidenta Dina Boluarte. Ayer hemos escuchado al cirujano plástico Mario Cavani, que ha señalado que 4 por lo menos de las 5 cirugías que se le realizó a la presidenta Dina Boluarte en 2023 tuvieron carácter estético. Y hay un mensaje a la nación de la presidenta en el que sale enfática e incluso indignada a señalar lo contrario y a decir que esa cirugía correspondía a un hecho necesario y de salud. Lo dijo en mensaje a la nación, repito, avalada en presencia de sus ministros detrás. Estamos frente, desde su punto de vista, a una situación de mentira, de perjurio, es una situación ética, es una situación, digamos, penal. ¿Cómo lo analiza usted? Es evidente que la presidenta ha mentido. ¿Recuerda usted cuando le preguntaron sobre los relojes? ¿Qué dijo? Es un reloj viejito producto de mi trabajo y de mis ahorros. Luego se acordó y dijo, no, me lo prestaron. Luego dijo, no, me lo regalaron y luego volvió al tema de que lo prestaron. O sea, lo mismo pasa en esto. Ha dicho que eran unas cirugías absolutamente imprescindibles para que ella pudiera respirar y luego es evidente que no es así. Hubiera sido más sencillo que desde el momento inicial dijera, me voy a hacer pues unas cirugías para quitarme las arrugas del rostro. Y hubiera pedido permiso a quien tenía que pedir permiso y no estaríamos en este problema. El afán de hacer lo que a uno se le ocurre en el momento en que quiere y de mentir luego sobre las cosas que ocurren es permanente. En un país en donde el Congreso cumpliera efectivamente una función de control político, esto hace rato hubiera sido resuelto. Pero no hay pues eso en el país. No tenemos un Congreso con esa voluntad, al contrario. La voluntad en el Congreso es una voluntad de apañamiento, de cubrimiento de este tipo de situaciones que le quitan la autoridad moral a la presidencia de la República. No tenemos una autoridad que infunda respeto. No podemos tener confianza en que su palabra es pues la verdad, sino que estamos descubriendo permanentemente que detrás de cada aseveración hay mentira tras mentira tras mentira. Es parte de la situación dramática y de decadencia que estamos viviendo en la política en el país. ¿Y esto debería tener consecuencias, cree usted, en la presidenta Dina Boluarte? Su abogado ha dicho que lo que ha señalado el médico Mario Cavani no es relevante ni siquiera mediáticamente, ha señalado él. ¿Usted coincide en todo caso en que no generará mayor problema en el trabajo, digamos, en mantenerse en la presidencia a Dina Boluarte? Bueno, el abogado tiene que hacer pues lo que es su trabajo, ¿no? Es defender y decir todo lo que tenga que decir para defender a su cliente, eso es normal. De modo que una declaración así tiene pues el valor que tiene el del abogado de una persona. Pero lo que es real es que la suerte de la presidenta está en manos del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional va a decidir si efectivamente se le debe o no se le debe, se le puede o no se le puede investigar a la presidenta en el ejercicio de su mandato. El Congreso, en el caso de Castillo, ya dijo que sí. No solamente dijo que sí, sino que sancionó abusiva y equivocadamente a una fiscal de la Nación que abrió investigación y cerró investigación contra el presidente Castillo. Pero ahora que se trata de una aliada y de una cogobernante con el Congreso, la actitud del Congreso es totalmente otra. Ya se olvidó que en su momento fue ternera, ahora que es vaca. Muy bien. Muchas gracias al exministro de Defensa, Jorge Nito Montesino, por estar esta mañana con nosotros. Son las 8:22. Vamos a hacer una pausa en Mañana al Día y regresamos con más.